Buenas noches para todos, bienvenidos, gracias por estar acá en estos espacios de Club de Lectura organizados por Asuran. Hoy vamos a estar hablando de las normas de sostenibilidad. Saludamos a todas las personas que están llegando a esta sala de la región LATAM, también a aquellas personas que se conectan de diferentes partes de Colombia. Hoy vamos a estar en compañía de Diana Vega, contadora pública de la Universidad de La Salle, magíster en Dirección y Asesoramiento Financiero de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Está certificada en normas internacionales de información financiera NIF por el ICAEO y por ACA y en normas internacionales de auditoría por el ACA. Cuenta con amplia experiencia en auditoría financiera e implementación en NIF. Actualmente hace parte del Comité de Normas de Sostenibilidad del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia. Diana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Diana, muchas gracias por tu presentación, muy generosa como siempre. Muchas gracias a Shuran por esta invitación que me hace hoy para hacer parte de este club de lectura donde vamos a hablar efectivamente sobre las normas de sostenibilidad. Un tema bastante importante que viene, digamos, en camino, un nuevo informe o un informe que va a complementar lo que estamos presentando hoy por hoy en temas de estados financieros y sus revelaciones. Entonces, ya vamos a entrar a ver un poco el material, pero estas normas ya fueron emitidas, las dos que vamos a aplicar muy seguramente acá en Colombia, porque vienen directamente emitidas por la Fundación IFRS, que es la misma entidad que emite las normas internacionales de información financiera. Crearon también un comité para la emisión de estas normas y pues en términos generales, digamos que lo que nos compete a nosotros como contadores públicos, áreas contables y financieras, pues es todo lo que tiene que ver con el tema de reportes financieros. Entonces déjenme un momento por acá, voy a poner mi pantalla. Me ayudan por favor allí en el máster, que todavía no tengo la función para compartir pantalla, por favor. Entonces, pues estas normas lo que permiten es, como lo estamos mencionando, pues que, digamos, de alguna manera las compañías den información frente a lo que, digamos, les aplican sus estados financieros. Entonces, vamos aquí a compartir, regálenme un segundito. Aquí, ya. Bueno, entonces creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Muy bien. Entonces, pues así se denominan las normas de sostenibilidad. Básicamente, pues, como lo dice acá, la introducción es, digamos que hay una necesidad a nivel de los stakeholders o los usuarios de la información financiera sobre toda esta información acerca de la sostenibilidad. Sabemos que es un tema, digamos, como de moda, que de alguna manera lo hemos como tratado en forma muy light, pero podemos ver algo muy palpable nosotros, por ejemplo, los que estamos en Bogotá, acá en Colombia, como, porque veo que hay gente también fuera de Colombia, como el clima está variando todo el tiempo. Aquí en Bogotá tenemos 5 minutos de sol, 1 minuto de lluvia, luego 5 de sol y así sucesivamente. Y pues vemos las altas temperaturas que se están presentando en la mayor parte del mundo. Entonces, todo esto está generando pues todo lo que sabemos del cambio climático. Entonces, digamos que de alguna manera estábamos en mora o a nivel digamos, mundial de emitir unos estándares que, digamos, golpearan directamente o afectaran directamente a las compañías para saber cómo las compañías están colaborando con todo este tema digamos, contener el cambio climático. Entonces, pues, básicamente las entidades, acordémonos que los estados financieros se construyen para los usuarios, para que tomen esas decisiones económicas. Los usuarios o los stakeholders de los estados financieros pues necesitan también tener información acerca, repito, de cómo las compañías están controlando todo este tema de sostenibilidad, cómo están ayudando a contener todo el tema del cambio climático y demás temas que se están presentando. Entonces,
En ese orden de ideas, pues se desarrollaron estas normas de sostenibilidad. Ya vamos a ver que se viene trabajando hace tiempo con el tema, pero seguramente vamos a pasos muy lentos y el cambio climático viene mucho más acelerado. Entonces, y ya vamos a ver con los tiempos en los que la Fundación IFRS sacó estas normas que realmente ha corrido con el tema. Entonces, pues allí vamos a ver todo lo que son temas principalmente de sostenibilidad, principalmente como los temas ambientales, sociales y de gobernanza, y cómo esto afecta a las compañías y cómo esto debe revelarse en los informes de esas compañías para que los usuarios, repito, sepan cómo las compañías están trabajando frente a ese tema, cómo están identificando riesgos y cómo se están también beneficiando de alguna manera de todo este tema. Y ahí, como dice, pues siendo hoy por hoy el tema más complejo, el cambio climático. Definitivamente es algo que, como lo dijimos, le compete a nuestra profesión desde el punto de vista de la información que tenemos que dar a los usuarios. Por supuesto, el cómo las compañías están contribuyendo y a evitar este tema, a contener el cambio climático y cómo están implementando, digamos, controles para todos esos riesgos que se están presentando, pues obviamente es de la compañía, de la alta gerencia, de los dueños de la compañía, del gobierno corporativo de la compañía, digamos que lo que nos compete a nosotros directamente como contadores o, repito, áreas contables y financieras, es cómo transmitimos esto, cómo lo comunicamos en los informes financieros. Entonces, ahí está lo que estamos mencionando, las áreas contables y financieras como preparadores y los revisores de información, conscientes de pues todos estos desafíos que se están presentando y conocedores pues de toda la industria y la operación de las compañías, pues necesitamos crear una sinergia entre esta información que preparamos bajo las NIF y cómo además ahora lo anexamos, digamos así, todo este tema de sostenibilidad para preparar toda esa información para los stakeholders o los usuarios de esa información financiera, con el fin de crear conciencia, digamos, en la toma de decisiones que vienen hacia adelante. Desde hace rato se está hablando de los reportes integrados, pero digamos que, repito, algo así ay, algún día van a llegar los reportes integrados, que básicamente es toda la información financiera que hoy por hoy emitimos en el caso de Colombia con las NIF, pero adicionalmente cómo esto lo vamos a complementar con estas normas de sostenibilidad. Entonces, ¿cuáles son los principales informes integrados? Entonces, hoy existen pues ya muchos estándares de presentación de informes integrados, el que por ahí se escucha más con el tema de sostenibilidad es el reporte Global GRI, es como el más conocido. ¿Por qué? Porque es uno de los más antiguos. Salió hacia los años 2000, pero digamos en el caso de Colombia, pues a hoy no es muy aplicable. Hoy precisamente leía una noticia al respecto que a nivel mundial cerca de 1.500 compañías, digamos de las grandes, ya están reportando dentro de sus informes financieros temas de sostenibilidad. Pero si estamos hablando de cerca de 1.500 compañías a nivel mundial, pues estamos muy bajitos en el porcentaje. Entonces, obviamente es algo que tenemos que ir mejorando y que, repito, pues va a entrar en forma obligatoria muy seguramente en breve, por lo menos en nuestro país. Tenemos allí otros organismos reconocidos que han emitido ya estándares en relación con la elaboración de informes de sostenibilidad, como el Consejo Internacional de Reporting Integrado. Tenemos también el Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad. Tenemos el Consejo de Normas de Información a revelar sobre cambios climáticos, pero cambio climático, pero digamos que esto es como un poco, repito, seguramente en algunos países obligatorio, pero digamos en el caso de nosotros en Colombia, pues el tema todavía le falta, todavía aquí, digamos, no es de un requerimiento obligatorio. Si alguna compañía lo quiere hacer, pues lo hace, pero no es
todavía de obligatorio cumplimiento. Tenemos el proyecto también de información sobre las emisiones de carbono y el grupo de trabajo sobre revelaciones financieras relacionadas con el clima. Ahí, como lo mencionamos, hoy muchas empresas ya usan los estándares GRI, pero si lo vemos a nivel mundial, como les dije hace un momento, pues hay que evaluar que son muchas, ¿no? Y las del SASB, para desarrollar indicadores utilizados para informar integralmente a esos usuarios de la información financiera sobre todo este tema de sostenibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Ya el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad es el consejo adscrito a la Fundación IFRS. Repito, recordemos que la Fundación IFRS es la que emite las NIF que aplicamos hoy por hoy en Colombia a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es el IASC. Pero en el 2021, nótese que es relativamente nuevo, en noviembre del 2021 creó este Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad y es el que se está encargando de emitir estas normas. Fíjense que se estableció en el 2021 y ya las normas las emitió en el 2022. Entonces, esto están trabajando de forma bastante acelerada, pues porque esto del tema climático, repito, se nos vino encima. Un tema donde cada vez se está viendo cómo se está afectando con lo que hablábamos hace un momento, cómo digamos, polos se están derritiendo, cómo se está aumentando. Esto genera que se derritan los polos, está generando que los mares, los océanos suban su nivel de agua. No sé si han escuchado, por ejemplo, en nuestro caso acá en Colombia, en la costa atlántica, allá en Palomino, como las playas de Palomino se están perdiendo porque, claro, al subir el nivel del mar, pues está entrando a las playas. Entonces, esto realmente está generando ya muchos problemas, además de todo lo que uno ve, ¿no? Por ejemplo, aquí en Colombia, lo que pasó hace muy poco en la vía al llano, causado pues por digamos, esa luz de tierra que se vino en esta población. Entonces el tema se vuelve bastante complejo y así vemos, en el caso de Colombia tenemos unas lluvias altas que pues en teoría podrían ser mejor que una sequía, me parece más grave, donde no hay hoy hoy agua, como el caso de Montevideo, que ya se acabó el agua. Eso me parece todavía muchísimo más complejo, pero también hay que ver, como en nuestro país, el caso de unas lluvias torrenciales donde terminan con derrumbes y pues desafortunadamente acabando con la vida de muchos seres humanos. Entonces el tema se ha vuelto complejo y por eso digamos este comité de normas internacionales de sostenibilidad, repito, adscrito a la Fundación IFRS, pues ha ido trabajando en forma bastante acelerada. Entonces, ya ellos se encargaron de emitir las normas, divulgar todo este tema de sostenibilidad, comunicar, comprender todos los impactos que tienen estos temas críticos, como el tema del cambio climático, los derechos humanos, el bienestar social, que es un poco lo que estamos hablando. Si nos damos cuenta, desafortunadamente, en las zonas más críticas, donde de pronto viven las personas de más bajos recursos, es donde se presentan normalmente las catástrofes y es las personas que más sufren. Entonces, este tema del cambio climático también va a generar muchos desplazamientos de poblaciones, de personas de pronto del campo, de otras, como decimos, de bajos recursos. Entonces sí tiene un impacto, digamos, allí social, sobre todo en este tipo de, digamos, de población. Entonces el tema se vuelve bastante complejo. Recuerdo hace como, no sé, 3, 4 meses salió una noticia en España de un señor que estaba, no, mentira, ya tiene que hacer hace un año porque fue en el verano pasado, estaba un barrendero, estaba barriendo las calles y por el tema
del calor, de las temperaturas tan altas, simplemente se desmayó y se murió. Entonces, si nos damos cuenta, pues siempre hay una población que se ve mucho más afectada. Entonces, todo esto, pues para informarles, repito, a los inversores, cómo todo este tema que hablamos del cambio climático, pues cobra mucha más fuerza y mucha más importancia en las inversiones sostenibles. Hoy por hoy las compañías, sobre todo grandes, pues ya están desarrollando, no sé, productos sostenibles, los hoteles generan pues sus hoteles sostenibles, todo el mundo está como tratando de trabajar en ese tema. Por ejemplo, en nuestro caso, bueno, Coca-Cola, que es una marca mundial para hablarlo en términos generales, como ha ido generando reemplazar el agua que gasta en sus bebidas, y así como cada compañía de alguna manera trata de contribuir, porque pues ya se está volviendo también un tema en algunas jurisdicciones obligatorio, pues porque nos estamos viendo abocados a esto. Entonces, toda la incorporación de estos asuntos como decíamos, de medio ambiente, de esos temas, digamos, social y de gobernanza en la evaluación del valor de una organización, en la medida que una organización tenga productos o servicios sostenibles que trabajen en función de esta sostenibilidad, pues lo que genera es mucho más valor para ese tipo de compañías. Entonces, ya hoy por hoy vemos, por ejemplo, inversiones sostenibles, como invertir en bonos verdes. Entonces, siempre es como el tema de moda, pero donde tenemos que darle una fuerza contundente para que realmente logremos salvar el planeta. Esto es un tema ya, digamos, extremo. Entonces, como vimos anteriormente, ya hay muchos organismos que han ido desarrollando estos estándares de sostenibilidad, pero no ha habido como homogeneidad en los requisitos de revelación. Entonces, lo que creó esta Fundación IFRS a través del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad fue pues como estandarizar esos informes corporativos para poder dar una información mucho más precisa en relación con con todos estos temas de sostenibilidad. Entonces, fíjense que lo que estábamos diciendo, aquí se creó el Consejo en noviembre del 21 y ya en marzo del 22 se publicaron los 2 primeros proyectos de norma de sostenibilidad, que pues ya entraron en discusión, pero ya salieron en firme. Entonces, fíjense que esto fue tema acelerado, porque normalmente la Fundación IFRS, a través de sus consejos, como el caso del IASB, se tardan 2 años o inclusive muchísimo más en emitir una norma. Por ejemplo, una norma como la NIF 9, instrumentos financieros, se tardaron casi desde el 2009, salió la primera versión en el 2015, se tardaron 8 años para emitir esta norma. Aquí fue un tema acelerado por lo que estamos diciendo, porque el tema, mejor dicho, es de la mayor importancia. Entonces, ha emitido hasta ahora 2 estándares. El primero, que contiene los requisitos generales de información a revelar sobre sostenibilidad, que van relacionados con lo que hablábamos más temprano de los reportes integrados. Su objetivo es requerir que una entidad declare información sobre los riesgos que tiene frente a todo este tema de sostenibilidad. Por ejemplo, yo utilizo en mis productos plástico de un solo uso. Bueno, entonces hay que entrar a mirar cómo va a reemplazar ese plástico. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de Colombia, se ha ido manejando el tema a través de poner impuestos. Por ejemplo, acordémonos los impuestos que pusieron al uso de las bolsas plásticas, ya con la última reforma, el uso de productos de plástico de un solo uso. Entonces, esto se está manejando de esta forma y tiene que ver con lo que estamos hablando acá de los riesgos que tiene una compañía. Habrá algunas compañías que tienen muchos más riesgos en relación con sus
bienes, por ejemplo, con los bienes que vende frente a este tema de sostenibilidad que otros, ¿no? Entonces eso es lo que hay que entrar a analizar. Y también oportunidades, cómo puede, trabajando con este tema de sostenibilidad, mejorar sus ingresos. Por ejemplo, recuerdo que en mi tesis de maestría la hice sobre un hotel que estaba, digamos, de un tiempo hacia acá, construyendo hoteles sostenibles. Entonces son como mucho más llamativos, la gente quiere entrar en esa onda de la sostenibilidad. Después de la pandemia creemos como ambientes al aire libre, con naturaleza. Entonces eso ha generado un buen tema de ingresos, un aumento de ingresos en el tema de turismo cuando los hoteles son sostenibles y están, digamos, ubicados o construidos muy cerca, o sea, con mucha influencia de la naturaleza. Eso se ha puesto de moda, todo lo que tenga que ver con turismo al aire libre, sobre todo pues por dos aspectos, el más importante, la pandemia, y también este tema de sostenibilidad. Entonces, mirar, como siempre decimos, no solo el vaso medio vacío, sino medio lleno. Tenemos también oportunidades allí para explotar en relación con este tema. Relacionados con la sostenibilidad, que sea útil para los usuarios de la información financiera cuando evalúan el valor de la empresa y decidan cómo suministrar estos recursos. Entonces, fíjense que, repito, el objetivo principal de los estados financieros es suministrar información financiera a los usuarios para que tomen sus decisiones. Estas normas de sostenibilidad pues van a complementar este tema. Y el segundo estándar que se ha emitido ya es mucho más aplicable al clima. Esta norma abarca sobre la información a revelar relacionada con el clima. Su objetivo es requerir que una entidad disponga de información sobre su exposición a riesgos y oportunidades relacionados con el clima, tales como el cambio climático. Fíjense que, por ejemplo, no es lo mismo una compañía que trabaja en un sector digamos, en ciudad que un sector rural, por ejemplo, una mina de carbón. Vemos que hoy por hoy se ven muchos accidentes en las minas, que hay un derrumbe y quedan los mineros atrapados. Todo eso va muy relacionado con este tema. Entonces, puede ser, a veces también es descuido, a veces también es que pueden haber por allí minas que no cumplen con todos los requerimientos, pero también pueden ser son tipo de compañías que se pueden ver mucho más afectadas con el tema del cambio climático, permitiendo a los usuarios de la información financiera evaluar sus efectos en la entidad y la capacidad de esta para adaptar su planificación, modelo de negocio y operaciones a los riesgos y oportunidades relacionados directamente con el cambio del clima. Entonces, no sé, por ejemplo, también aquí se ven muy afectados muchas compañías que se dedican a actividades agrícolas, ¿no? Si nos dedicamos a cosechar mangos, por ejemplo, o árboles frutales, y necesitamos una temperatura promedio o lo que llamamos acá en Colombia un nivel templado, y esto empieza a subir, pues escuchamos siempre ahí en noticias que, no sé, los papicultores, por poner un ejemplo, perdieron toda su cosecha de papa porque hubo unas heladas o porque hubo un clima muy alto. Entonces, fíjense que todo esto tiene una connotación, sobre todo en unos sectores más que en otros, aunque pues esto es mundial, todos nos estamos viendo afectados. Bueno, entonces aquí entramos un poquito en la NIF S1, que es la primera norma, requerimientos generales para la información a revelar sobre sostenibilidad relacionada con la información financiera, que ya es todo el tema de revelación que mencionábamos. Estas dos normas son de revelación. Entonces aquí la norma menciona que una entidad que informa revela información material, lo que sea importante, relevante, sobre todo los riesgos y oportunidades significativos relacionados con la sostenibilidad a la que está expuesta, que es un poco lo que hablábamos antes. ¿Qué tipo de empresa soy? Estoy por ejemplo,
una empresa grande en Colombia como Bavaria, como que es la principal empresa cervecera en Colombia. Entonces, ¿cuánta agua tiene que utilizar? Un poco traído al ejemplo de Coca-Cola, pero ya aquí local, ¿cuánta agua necesita para producir su producto de su cerveza? Entonces, ¿cómo ella está contribuyendo a que si gasta ciertos litros de agua al mes o al año, está mirando cómo va a contribuir y a mejorar, digamos así, o cómo va a producir o reponer más bien esa cantidad de agua que está utilizando? A mí este tema del agua me parece complejo. El agua se está acabando, es increíble escuchar. Me acuerdo lo de Montevideo, fue como la noticia salió hoy, Montevideo tiene agua hasta pasado mañana. O sea, Dios mío, esto me parece terrible. El agua se va a volver una materia prima cotizada, como un commodity, como el carbón, el oro, el petróleo. Entonces, pues imagínense, los que tengan agua, pues van a reinar, dice el tema. Entonces, este tema me parece bastante complejo. Bueno, entonces, para que los usuarios de la información financiera con propósito general puedan evaluar, como dijimos, el valor de la empresa, la entidad debe revelar sobre los siguientes temas. Entonces, gobernanza, tienen que establecer allí dentro de su compañía, lo que dijimos, esto es responsabilidad de la alta gerencia o del gobierno corporativo incluido los dueños, por supuesto, porque obviamente nosotros como áreas contables y financieras vamos a informar lo que ha hecho la compañía, pero pues todo el desarrollo de contener todo el cambio climático y mirar cómo está contribuyendo a este tema de la sostenibilidad, pues lo tienen que hacer las compañías, las empresas, el gobierno corporativo. Entonces, tienen que establecer procesos, controles y procedimientos de gobernanza que la entidad utiliza para supervisar y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. O sea, el trabajo de nosotros en estas áreas es informar, es revelar como un informe complementario con los estados financieros y las notas de revelación. Pero repito, obviamente, pues nosotros no podemos ir a desarrollar el tema directamente, entonces eso lo tiene que hacer la alta gerencia, nosotros tenemos que comunicar. Estrategia, el enfoque para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad que podrían afectar el modelo de negocio, como si me cambio de plástico de un solo uso a otro producto, eso cómo afecta mi modelo de negocio, se me encarece los productos, para reemplazar ese producto voy a tener que incurrir en mayor costo, digamos, en el desarrollo de mi inventario. Eso va a generar que suban los precios del producto, el producto va a ser competitivo afuera en el mercado. Fíjense cómo tenemos que estar a la vanguardia y ir cambiando con el entorno, no nos podemos quedar aquí quietos porque pasa como todo este avance que ha habido en el tema de tecnología y las empresas que no han migrado, que no han cambiado con el entorno en el tema de la tecnología, pues simplemente se quedaron atrás, como un caso Nokia frente a un Apple, por poner un ejemplo. Entonces, ahí está, las compañías tienen que ir mirando cómo van a reemplazar esos productos, cómo van a reemplazar esas materias primas, pero además eso cómo afecta a su modelo de negocio en cuanto a rentabilidad y obviamente, pues esto, pues cómo va a generar que las compañías puedan de alguna manera conservar sus utilidades, sus rendimientos sin sacrificar el tema de sostenibilidad, es decir, sin estar, digamos, contribuyendo a que esto empeore, ¿no? Sino que hay que mirar cómo va a mejorar. Y a la estrategia de la entidad a corto, mediano y largo plazo. Fíjense que esto de la estrategia, entonces las compañías en cabeza del gobierno corporativo tienen que establecer cuál es su estrategia para ayudar con todo este tema, con mejorar todo este tema en una estrategia que planee el tema fijándose objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces tienen que empezar a mirar cómo van a iniciar todo el proceso, el cambio, por seguir en el ejemplo del producto,
del plástico de un solo uso, cómo lo van a reemplazar, si esto va a ser paulatinamente, si esto va a ser de una vez, cómo va a afectar esto a la compañía, pero cómo además lo va a hacer, porque obviamente no podemos seguir en la misma tónica porque estamos acabando el planeta, repito. Además que desde el punto de vista fiscal, en el caso de nosotros en Colombia, pues recordemos que eso también ya tiene un impuesto y pues lo que no mejore aquí, pues igual lo va a tener que pagar acá en impuestos. Entonces, pues hay que buscar una estrategia para mejorar eso. No sé si vieron una noticia por estos días, la publicó Forbes en Medellín, Colombia Moda, un vestido que estaban promocionando, un vestido espectacular que dura 150 años, era como bueno, no decía que el vestido era espectacular, sino que el vestido duraba 150 años, pues, wow, súper, excelente, un vestido que dure 150 años, increíble, pero el vestido era hecho de residuos plásticos sacados del mar, entonces, fíjense el análisis, o sea, todos los desperdicios y como estamos acabando los ríos y los mares con toda esta basura literalmente y con toda esta, digamos, productos que duran muchísimo en desintegrarse, ese era el trasfondo de ese vestido que promocionaron, digámoslo así, en Colombia Moda. Digamos, fomentar un tema de conciencia, como con todos estos residuos que estamos tirando al mar, cómo estamos acabando con el medio ambiente. Eso me pareció bastante crítico. Bueno, también gestión del riesgo, gestión de estos riesgos, entonces, que es obviamente lo más crítico, los procesos que la entidad utilizó para identificar, evaluar y gestionar los riesgos relacionados con la sostenibilidad. Acordémonos, repito que todo esto es de revelación, entonces como en ese informe integrado en esa información que vamos a revelar junto con los estados financieros y revelaciones en cuanto a sostenibilidad, tenemos que revelar cómo la compañía gestionó los riesgos, cómo los identificó, los evaluó y los gestionó, qué controles, digámoslo así, está generando para mitigar esos riesgos complejos que tiene relacionados con la sostenibilidad. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Cómo teniendo ese uso en materia prima de plástico lo va a reemplazar con otro producto, con otra materia prima, por ejemplo? Entonces, todo eso, repito, lo hace la compañía en cabeza del gobierno corporativo y nosotros tenemos que revelar esa información. Parámetros y objetivos, información utilizada para evaluar, gestionar y supervisar el rendimiento de la entidad en relación con los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad a largo plazo. Acordémonos que aquí dijimos que en la estrategia debe fijarse una estrategia con unos objetivos al corto, mediano y largo plazo. Pero aquí en esta parte de parámetros y objetivos que va de la mano con lo que estamos diciendo, pues cómo está gestionando todo eso a lo largo del tiempo, porque es ya, tenemos que gestionarlo muy rápidamente. Entonces, los informes relacionados con sostenibilidad deben tener conectividad con los estados financieros de propósito general de la entidad. Es como el informe de gestión que construimos hoy, entonces ahora viene el informe de sostenibilidad también para complementar toda esa información financiera. De tal manera que sean consistentes, verificables, sustentables y comparables, que de alguna manera son principios de las NIF. Y que reflejen aspectos positivos y negativos del impacto ambiental. Quiere decir que si una compañía todavía tiene un riesgo en relación con el tema de sostenibilidad y no lo ha podido mitigar, no ha podido, en nuestro ejemplo, digamos, reemplazar esa materia prima, pues tiene que revelar ese hecho en los estados financieros. Pienso que es transparencia para la información financiera y para los usuarios, perdón. Yo tengo que contar ahí cuáles son mis riesgos y que no he podido eliminar ese riesgo. Fíjense hasta dónde llega la norma, sí, la norma con este tema de revelación, porque le estoy contando a un usuario la información financiera, digamos, en términos generales y en conclusión, que yo no estoy contribuyendo
a este tema de sostenibilidad o que no lo he podido hacer por X o Y razón. Entonces el tema es bastante complejo. Por eso dice que va muy de la mano con el valor de la empresa. Muy seguramente cuál va a ser a futuro o a un corto o bueno, mediano o largo plazo, lo que se entienda tal vez en 1 año, 2 años, qué sé yo. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, que esa compañía va a disminuir su valor, que inclusive podría llegar a acabarse. Entonces, poniéndole el mismo ejemplo o la similitud con el tema de tecnología que hablábamos de Apple y Nokia, ¿no? Nokia pues no cambió con el entorno, no migró al tema tecnológico y pues ¿cuál es la conclusión? Pues que se terminó, o sea, no funcionó porque no migró. Este sería como el mismo ejemplo en esta parte de sostenibilidad. Entonces, este tema de revelar los aspectos negativos, pues los positivos obviamente muy bueno para la compañía, pero los negativos pues ahí van a tener un tema bastante complejo. A través de indicadores financieros relacionados con la sostenibilidad que permitan evaluar el valor de la empresa. La no, digamos, eliminación de esos riesgos va a generar, repito, que la compañía vaya bajando su valor. Y la NIF S2 es la de información a revelar relacionada con el clima, ya directamente con los temas del cambio climático. Entonces, el objetivo de esta NIF S2 es requerir que una entidad revele información sobre evaluar los efectos de los riesgos y oportunidades significativos relacionados con el clima en el valor empresarial de la entidad. Repito, ahí tenemos que mirar. Ahí tenemos que tener en cuenta que hay compañías que se ven mucho más afectadas con el cambio climático que otras. Pero si lo vemos, repito, en un contexto general, no como empresa, sino como población, como habitantes de este planeta, pues esto obviamente nos afecta a todos. Comprender cómo el uso de los recursos por parte de la entidad y los correspondientes insumos, lo que estamos hablando un poco de las materias primas, actividades que desarrolla la compañía, productos y resultados apoyan la respuesta y la estrategia de la entidad para gestionar sus riesgos y oportunidades significativos relacionados con el clima. Fíjense que, por ejemplo, está el tema del fracking en el sector petrolero, ¿no? Como desafortunadamente, pues, sí necesitamos esos recursos para seguir funcionando, pero también eso genera que estemos acabando el planeta. Entonces es un tema bastante coyuntural. Y evaluar la capacidad de la entidad para adoptar su planificación, modelo de negocio y operaciones a los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Cómo igual vamos a ir contribuyendo, cómo podemos ir mejorando, cómo podemos ir cambiando insumos, productos, servicios, la forma en que trabajamos, la forma en que desarrollamos nuestras actividades, pues porque necesitamos contener este tema. Entonces, aquí el cambio climático trae riesgos muy significativos, ya lo hemos hablado, y al hacer pública la situación de las entidades se genera conciencia que deberá conllevar acciones para mitigar el riesgo del cambio climático. Eso es lo que busca esta norma, que ahí está, sabemos que muchas compañías con el desarrollo de esa actividad no contribuyen a o más bien sí están contribuyendo al cambio climático, a que empeore, digamos así. Ahora revélenlo para crear conciencia cuando se esté allí revelando y sobre todo frente a los stakeholders o a los usuarios, para mirar cómo se va a mitigar, porque pues, es lo que se busca, como dice ahí, crear conciencia, además porque dijimos eso se traduce en que el valor de la compañía se disminuye. Entonces, lo cual se traduce en impactos en el estado de situación financiera y en la rentabilidad. Seguramente se van a ir disminuyendo los números de esa compañía. Sus indicadores sus indicadores financieros se pueden ir comprometiendo de forma importante. Por temas asociados con cambios en modelo de negocio e inversiones requeridas asociadas que se pueden reflejar en el valor de la entidad, que es un poco lo que estamos diciendo.
Entonces, cómo todo este tema también del cambio climático está afectando lo que decíamos, su modelo de negocio, si la compañía no está haciendo nada al respecto, si sigue funcionando de la misma forma, pero además es esa empresa que hablábamos hace un momentico, agrícola, donde toda su cosecha se pierde a causa de que tenemos muy altas temperaturas o muy bajas temperaturas, que también pues es lo que puede suceder porque tenemos extremos en el tema del clima. Es importante comprender el papel y compromiso de la entidad para gestionar los riesgos asociados con su actividad. Y es que aquí soy un poquito reiterativa, porque un colega me decía, no, y ahora con todo eso que viene de sostenibilidad y ahora todo lo que además nos toca hacer como contadores, hay que tener muy claro que nosotros tenemos que revelar esa información, pero quien tiene que trabajar, repito, en todos estos cambios, pues es la compañía. Y nosotros, obviamente, preparar esas revelaciones. Obviamente, como parte de la compañía, como parte de seres humanos de este planeta, pues tenemos que contribuir. Si yo puedo ayudar a cuidar el agüita, pues la cuido, ¿no? Porque al final, pues, ¿qué le estamos dejando a nuestros, no sé, hijos, nietos, a las generaciones que vienen a continuación? Y la manera como abordan las oportunidades generadas, lo cual redunda en temas reputacionales. Fíjense que esto va hasta allá. Repito, en la medida en que una entidad trabaje con el tema de sostenibilidad, pues va mejorando su reputación. Cuando son compañías que no contribuyen al tema de la sostenibilidad, pues lo que pasa es que reputacionalmente pueden tener riesgos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y para terminar, pues también en el sector público se va a trabajar esto por ahora. Acordémonos que las IPSAS, las IPSAS, que son las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las emite el IFAC, y ellos también ya están listos para iniciar su trabajo de sostenibilidad. De hecho, hoy leía, no tanto con el tema de IPSAS, sino también desde el punto de vista del IASB con doble S, el consejo que está adscrito al IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores, que estos quedan ubicados en Estados Unidos, la Fundación IFRS queda ubicado en Inglaterra, ya están sacando una norma desde el punto de vista de aseguramiento en este tema también de sostenibilidad, para saber cómo los auditores también tienen que empezar a revisar en las compañías que estén cumpliendo con todos estos parámetros. Entonces, también el IFAC, que es, repito, la Federación Internacional de Contadores, a través del IPSAS-B, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, ya empezó a trabajar con esta sostenibilidad. Y ya ha emitido documentos de consulta pública para el desarrollo de este proyecto. Entonces, allí también se están teniendo en cuenta todo el tema de sostenibilidad del sector público, que realmente, si lo vemos, son los que tienen que dar también ejemplo, digamos, a nivel de cada país. Y en el segundo se propone desarrollar una guía para el reconocimiento, medición y presentación de activos o recursos naturales, entendiendo por estos la luz, aire, agua, tierra, que digamos ya son los que en términos generales pues maneja los gobiernos. Acordemos que normalmente el subsuelo y el espacio aéreo son del gobierno nacional, entonces cómo también ellos están contribuyendo a todo este proceso. Bueno, entonces como conclusión, pues tenemos una tarea bastante grande. Tenemos que sí o sí contribuir nosotros como personas a todo este proceso de sostenibilidad, porque estamos acabando el planeta, nos queda poco tiempo. Y no creo que nos podamos ir a vivir todos en la luna cuando todavía no es habitable, ¿no? Entonces, es un tema de conciencia, pero ya desde este punto de vista también de las empresas, cómo tenemos que empezar a pensar nosotros como áreas contables y financieras, digamos, cómo vamos a reunir toda esta información que nos están pidiendo estas normas y cómo las vamos a transmitir vía revelaciones, vía informes integrados junto con los estados financieros.
Nosotros, bueno, yo pertenezco al comité de sostenibilidad que estamos empezando a trabajar en el Consejo Técnico para mirar cómo vamos a aplicar, digamos, estas normas acá en Colombia. Y también, digamos, desde la directriz de allí, pues tenemos que trabajar en forma muy acelerada para empezar a aplicar estas normas muy rápidamente en Colombia, porque desde la Fundación IFRS y el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad van a empezar a aplicar a partir del 1 de enero de 2024, o sea, ya, en menos de 5 meses. Entonces estamos viendo si en Colombia van a entrar en la misma fecha o cómo va a quedar el procedimiento acá en Colombia. Eso todavía no se sabe, todavía hasta ahora iniciamos, repito, el trabajo porque todo ha sido como muy acelerado, pero pues esto, repito, es de la mayor importancia que hay. Entonces, como conclusión, pues el proceso de emisión de estándares internacionales de sostenibilidad avanza hacia una alineación global, después de que vimos todas esas, digamos, entidades o organizaciones que han ido emitiendo este tipo de normatividad. El trabajo conjunto de los distintos organismos internacionales seguramente logrará el cometido propuesto, que es establecer estándares universales que permitan a los usuarios de la información contar con información completa, consistente, comparable e íntegra en materia de sostenibilidad. Entonces, repito, nuestro trabajo ya como profesionales contables, pues lo que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a compilar toda esa información y cómo la vamos a revelar frente a lo que nos están pidiendo estos nuevos estándares. Y el caso puntual de Colombia, pues tenemos que esperar cuándo los vamos a empezar a aplicar, pero pues repito, tiene que ser muy rápidamente, pero esperemos cuándo van a salir los decretos y cuándo vamos a empezar a aplicar. Bueno, pues muy bien, esto era como lo que tenía para contarles en materia de normas de sostenibilidad. No sé si hay alguna pregunta. Allí si me ayudan desde el máster para saber si hay alguna pregunta. Por lo pronto no hemos recibido preguntas. Invitamos a los asistentes a que las envíen por medio del chat o activen sus micrófonos. Perfecto. Entonces, mientras alguien se anima con alguna pregunta, invitarlos a nuestro próximo programa de NIF. Vamos a desarrollar este programa de NIF tanto en plenas como en pymes. Vamos haciendo la comparación, muy interesante. Arrancamos la próxima semana, el 8, o sea, el próximo martes, con este programa de NIF plenas y pymes. Es un tema bastante interactivo. Vamos a traer muchos ejemplos, ejercicios, temas prácticos, como digo yo, ejemplos de la vida real, para que pueda ser un poco más entendible la norma. Entonces, los invitamos a que se inscriban y participen en este programa que tenemos ya para iniciar el próximo martes, como les indico. Entonces, muy práctico y muy interesante para conocer tanto las NIF plenas como la NIF para las pymes, para cada profesional que trabaje en alguna de los grupos que están establecidos acá en Colombia, grupo 1 o grupo 2. Entonces, invitarlos a que participen en este programa de NIF. Y finalmente, pues invitarlos a que me sigan en mi canal de YouTube. Hago videitos allí de NIF. También voy a, obviamente, próximamente hablar de las normas de sostenibilidad. Me encuentran allí como Diana Vega y pueden buscarlo con NIF. Y los invito a que se suscriban a mi canal y me sigan en los tipsitos que doy allí sobre NIF para estar actualizados en todo este tema. Bueno, mientras dimos este espacio, ¿llegó alguna pregunta? No, señora. Bueno, entonces pues nada, agradecerles mucho por su participación. Espero que este espacio haya sido productivo, que hayan aprendido un poco este tema de normas de sostenibilidad, que tomemos conciencia de todo lo que viene a continuación.
para nosotros como profesionales, pero también, repito, desde el punto de vista de personas, digámoslo así. Y nada, invitarlos a nuestros próximo evento del programa de. Muchas gracias, Claudia, por tu comentario. Sí, es un tema, digamos, de alguna manera novedoso, pero pues que obviamente tenemos que trabajar, digamos, rápidamente. Esperemos que así lo podamos lograr. Muchas gracias a Shuran por esta invitación. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana. Cordial invitación para que nos sigan entonces también en nuestras redes sociales. Asuran tiene varios espacios de capacitación para ustedes, tanto intensivos como cortos. El programa de NIF con Diana Vega, programa de NIA con Daniel Hurtado, y no olviden los clubes de lectura que hacemos mensualmente sin costo para cada uno de ustedes. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas bendiciones.